Ahora nos corresponde relacionar estrechamente el poder constituyente con la soberanía, no sin antes mencionar, por supuesto, se considera que el poder constituyente es el originario de todos los demás poderes, todos, ¿ok? Pero también, por supuesto, si nosotros hemos estado mencionando que el entorno, ¿verdad? El momento histórico en el que surge el poder constituyente es derivado de la Revolución Francesa. Es justo mencionar también que de esta Revolución Francesa emana la soberanía, ¿ok? Entonces, sí, es necesario que nosotros reconozcamos que de la Revolución Francesa de 1789 se llega a obtener el primer atributo de la soberanía, que va a ser precisamente el poder constituyente, ¿no? Entonces, el primer atributo de la soberanía va a ser el poder constituyente, y que el mismo ser sujeto de la soberanía es el mismo ser sujeto del poder constituyente. Entonces, se puede decir que de uno emana lo otro, ¿no? ¿Sí? De la soberanía emana el poder constituyente, claro que sí, porque recuerden ustedes, la soberanía radica en el pueblo. ¿Y quién es el que origina el poder constituyente? El pueblo, ¿no? Entonces, de la soberanía emana el poder constituyente, ¿ok? Entonces, la base primera, el sujeto del poder constituyente, y en este caso ya de la soberanía, es el mismo ser sujeto del poder público, ¿no? Entonces, en un momento determinado pareciera como un juego de palabras, ¿verdad? Pero si nosotros lo analizamos desde esta perspectiva, indicaríamos así de sencillo. Si la soberanía descansa en el pueblo y el titular del poder constituyente es el pueblo, entonces, por supuesto, de la soberanía emerge, de la soberanía de ese pueblo soberano, emerge el poder constituyente, ¿no? Según estos principios de la Revolución Francesa. Sí, la concepción francesa del poder constituyente como facultad exclusiva de la soberanía nacional, o sea, ¿verdad?, del pueblo, hace pensar que sí, que este personaje al que ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, Emmanuel Sieyès, se va a inspirar en la tesis de Rousseau, ¿no?, del contrato social, porque recordemos nosotros que ya lo habíamos mencionado con anterioridad, ¿no? Para algunos autores, el que inspiró a Emmanuel Sieyès fue precisamente Juan Jacobo Rousseau. ¿Sí? Y sí decíamos, nosotros en un momento lo reconocemos, claro que sí. Recuerden ustedes en qué consistía el contrato social, si es que no lo han visto hasta este momento. El contrato social era aquel contrato que llevaba a cabo el pueblo, ¿sí?, en donde cedía a la autoridad su libertad, ¿sí?, a cambio de la protección de esa autoridad, ¿no? Entonces llevaban a cabo la celebración de un contrato social para efecto de así, a grandes rasgos, porque claro que sí, es la obra más importante de Juan Jacobo Rousseau, el contrato social. Entonces no podemos especificar en 3 líneas el contenido de tan importante obra, ¿verdad? Entonces, pero así, a grandes rasgos la esencia. El contrato social deriva de la voluntad del pueblo para efecto de sacrificar sus libertades, sacrificar, por supuesto, ciertos derechos y cedérselos al gobernante a cambio de protección, a cambio de
obviamente, el bien común, ¿ok? Entonces, sí, a primera vista, claro que sí, tendríamos nosotros que establecer este aspecto, ¿no? De dónde se origina el pensamiento de este personaje, ¿no? Nosotros no lo podemos desligar. Y completamente de acuerdo. No se puede separar la fusión constituyente de la fusión legislativa, que obviamente pudiera establecerse nada más así, a grandes rasgos, como una pequeña diferencia entre Rousseau y Sieyès, ¿ok? Porque dentro de, obviamente, el contrato social tendríamos que analizar esos dos aspectos, pero les digo, es entrar más a fondo en el estudio del contrato social. Nosotros lo vamos a dejar así, nada más, para no confundirlos. Entonces, la voluntad que se manifiesta aquí, por supuesto, es lo importante, ¿sí? Al final de todo ello. En un momento determinado, claro que sí, nosotros cuando hablamos de la función legislativa con la función de carácter ejecutiva, ¿sí? Que decíamos, no podemos separar la función legislativa de una función, ¿sí? Ejecutiva. Es más, ni siquiera de una función judicial. Es cuando ya estamos hablando precisamente de los poderes de la Unión, ¿no? Entonces, ahorita nosotros no vamos a hablar de los poderes de la Unión, vamos a hablar nada más de, a diferencia del poder constituyente, el poder constituido va a ser esto, ¿no? El poder constituido precisamente está plasmado con los poderes de la Unión, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, punto. Y ya que llegamos a este momento, entonces, ahora sí, ya para finalizar con lo que habíamos estado mencionando una y otra vez y otra vez y otra vez relacionado con el poder constituido, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿no? Ya habíamos indicado que era el poder constituyente, ¿no? Y ahora vamos a establecer cuál es la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido, ¿ok? Que también ya lo habíamos comentado. Entonces, a diferencia del poder constituyente, el poder constituido se va a referir a las autoridades establecidas, a los sistemas establecidos, obviamente, basados en la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que el poder constituido es el resultado de la creación y la implementación de leyes y normas, obviamente, a partir del poder originario que se ha otorgado. ¿A quién? Al pueblo, ¿no? Y a través, obviamente, del poder constituyente. Entonces, sí, el poder constituyente, cuyo titular es el pueblo, no es lo mismo que el poder legislativo ordinario, en este caso será el poder constituido, por ejemplo, ¿no? Porque ya habíamos mencionado en algún momento el poder constituyente y el poder constituido, ¿verdad? El poder constituyente, los sujetos, el poder constituido, el producto, pero si somos más específicos, dentro de esa constitución también tenemos otros sujetos, ¿verdad? Los que van a estar al frente de toda la organización, del funcionamiento, de la estructura del Estado, ¿ok? Así como pareciera como una situación que se enreda, ¿verdad? Pero no. Nada más ustedes separen, ¿sí? De este lado a los legisladores, ¿sí? De este lado a todas las personas que van a darle origen a la Constitución, y de este lado ya a la Constitución, que dentro de ella va a organizar al Estado. ¿Y quienes forman parte del Estado? Por ejemplo, los tres poderes de la Unión, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y con eso ya tendríamos nosotros, ahora sí bien separado, lo que indicamos en un momento dado, ¿no? El poder constituyente y el poder constituido. Entonces, si en un momento determinado nosotros tuviéramos que establecer esa diferencia, ahí lo tienen, ¿ok? Entonces, sí, un criterio
para abundar al respecto, sería el que les manejo a continuación, del profesor Linares Quintana. Él sí apunta bien la diferencia que existe entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Él sí habla de los poderes constituidos y va a expresar lo que les comparto. El poder constituyente es la facultad soberana del pueblo a darse un ordenamiento jurídico. ¿Ok? Entonces, ya sabíamos nosotros en qué sentido, ¿verdad? Ese ordenamiento jurídico. Y en tanto que los poderes constituidos van a ser creados por la misma Constitución, ¿sí? Es decir, ese producto legítimo del poder constituyente, que es la Constitución, ahí vamos a tener en su contenido a los poderes constituidos, ¿no? Sí, los va a limitar, los va a regular, va a establecer la jerarquía institucional, por supuesto, la inferioridad que en un momento determinado se llega, perdón, a establecer, ¿sí? La diferencia entre ambos poderes es clara, ¿estamos? Y sí se puede sintetizar en un aspecto muy importante, en el hecho de que el poder constituyente llamado originario, en un momento determinado, ¿sí? No está sometido a normas preexistentes de derecho positivo y puede ser funcional cuando dicta la primera constitución, es decir, al poder constituido. ¿Ok? Entonces, esa sería así, ¿no? El poder constituyente, por supuesto, va a actuar para efecto de darle vida al poder constituido, a la Constitución. Y dentro de la Constitución tenemos a lo que se llama o lo que se conoce como los poderes constituidos. El criterio de este personaje no difiere mucho de lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Y entonces ese sería el punto de referencia. Ahora, ¿qué otro aspecto nos falta todavía por analizar aquí en este punto? Ya hablábamos nosotros de la facultad que se tiene para poder cambiar, para reformar la Constitución, ya lo vimos. Ya se habló de la inviolabilidad de la Constitución. Decíamos que si nuestra Constitución, ¿verdad?, maneja ese principio de inviolabilidad, ¿no?, que va sujeto al de supremacía. Ya nada más nos faltaría abundar un poquito nada más en relación al Estado de Derecho. Y con eso terminaríamos, ¿sí? Entonces, si en un momento determinado nosotros indicáramos que sí, que el Estado de Derecho, ¿sí?, va a ser un principio de gobernanza, ¿no? Entonces, se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidos a las leyes que se van a promulgar públicamente. Y entonces, y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de los derechos humanos, ¿sí? Las instituciones políticas regidas por dicho principio obviamente tendrán que garantizar en su ejercicio la primacía e igualdad de las leyes, así como, por supuesto, la separación que se pudiera dar de los poderes, la participación social, obviamente, en todas las decisiones, la legalidad, que no se cometan arbitrariedades, la transparencia, la tan alardeada transparencia, ¿verdad?, de la que se habla últimamente, la transparencia en el proceso, la legalidad en el proceso. En México, sí, es un caso muy particular el de nuestro país, porque fíjense que sí, el Estado de Derecho está contemplado en la Constitución, cuando se define que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados, y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado,
¿sí? Serán ley suprema de toda la Unión. Estado de Derecho, supremacía de la Constitución. En este pequeño aspecto que les estoy mencionando. Y el otro, la reformabilidad. La misma Constitución contempla que para su modificación se requiere el voto de las 2/3 partes del Congreso de la Unión y que ésta sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados de la Ciudad de México. Entonces, lo tienen ustedes así. En esta breve síntesis les menciono a ustedes ya 3 aspectos. Estado de Derecho, por supuesto, supremacía de la Constitución, reformabilidad de la Constitución. Entonces, todo ello está incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conceptualmente, el Estado de Derecho contempla algunos aspectos o algunos puntos importantes. Primero, la estructura formal de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentadas a través de leyes generales aplicables o aplicadas por jueces, ¿sí? Que son totalmente ajenos a las controversias, que son imparciales, ¿sí? Segundo, eso es muy importante en un Estado de Derecho, que el órgano jurisdiccional que se encarga de aplicar la ley sea imparcial, objetivo, que no sea juez y parte. Segundo aspecto, libertad de competencia, obviamente, en el mercado garantizado por un sistema jurídico. Eso ya tiene que ver con otros aspectos, ¿no? Principalmente. Sí, la división de poderes dentro de la estructura del Estado y obviamente la integración de los diversos aspectos de carácter económico de la estructura jurídica del Estado, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que tomarlo en consideración para efecto de analizar, ¿sí? ¿Qué es lo que de repente se pudiera llegar a considerar, ¿no? Como un Estado de Derecho? ¿Se dan cuenta en un momento dado cómo, verdad, se puede llegar a establecer muchos aspectos de un solo punto, ¿verdad? Nosotros podemos derivar varios aspectos. Y entonces, sí, la división de poderes, decíamos nosotros, ¿verdad? Dentro de un país. Y olvidábamos algo bien interesante. Hay que integrar los diferentes sectores sociales y económicos dentro de esa estructura jurídica, ¿ok? En un momento dado, cuando hablamos nosotros históricamente del Estado de Derecho, tendríamos que hacer alusión a un personaje muy importante, Jelinek, ¿sí? Porque efectivamente el Estado de Derecho va a aparecer cuando en los estados modernos se va a luchar para que la personalización del poder del monarca diera paso a una organización política y administrativa que fuera regida por formas jurídicas establecidas, obviamente con normas que la misma sociedad pudiera llegar a imponer, ¿no? Y que entonces esas normas que la sociedad pudiera llegar a imponer pudieran ser aplicadas. Y es más, para ser precisos, además de ser aplicadas esas normas, ¿sí? Que esas mismas normas limitaran al Estado. Y fíjense, ese aspecto bien importante de Jelinek. Fue él precisamente el que propuso la limitación, ¿sí?, al poder del Estado. Punto. Y eso sería lo que nos faltaba todavía por analizar. Con esto ya le damos fin al tema relacionado con el poder constituyente.
sin temor a equivocarme, creo que ya agotamos los puntos que nos faltaba. Y ahora lo único que les tengo que indicar es esto. Por favor, estén al pendiente de todo lo que yo les dé como aviso, ¿sí? Ya hasta este momento ya están calificadas sus tareas. Y pues ya nada más. Esperamos indicaciones respecto a si hay examen o hay trabajo final, ¿sí? Y la siguiente clase empezamos con un nuevo tema. Cuídense mucho.